Análisis desde el punto de vista de Gertrudis y Claudio. Rey Claudio. ¡Ay! Gertrudis, ¿cómo describirías a Hamlet? Mm, bueno, pues para empezar, Hamlet tiene un físico reconocible, ya que tiene el cabello lacio, tiene barba. Ahorita el chico está un poco pasado de peso y dado a eso se fatiga mucho. Sí, recuerdo cuando iba a luchar contra Laertes que tú me dijiste, sí, está un poco pasado de peso y se fatiga. Sí, suele pasar. Y bueno, pues también es un chico que utiliza metáforas al hablar y habla de una manera poética, como que tiene mucha inspiración. Hable de lo que hable, siempre muestra cierta inspiración por lo que está diciendo. Sí, claro, como el famoso ser o no ser, esa es la cuestión. O también cuando se da cuenta que yo mando a Rosencrantz y a Guildenstern a que estén siguiendo sus pasos, a seguirlo de cerca. Cuando, y cito la página 115, Hamlet dice, ¿creen que soy más fácil de manejar que una flauta? Tómenme por el instrumento que se les antoje, que sin importar lo mucho que se esfuercen, jamás conseguirán sacar de mí sonido alguno. Estoy totalmente de acuerdo. A Hamlet le encanta utilizar metáforas. También lo podemos ver claramente tristemente, el pensamiento que tiene ahora acerca de Dinamarca, que cito de la página 78, cuando dice: Dinamarca es una cárcel. Sí, una soberbia cárcel, en la que hay muchas celdas, calabozos y mazmorras. Y Dinamarca es una de las peores. Y ahí podemos saber que también es una persona estudiosa. Bueno, de la calidad de un príncipe, claro. Sí, porque aparte le gusta mucho estudiarlo de literatura, habla con ciertos poemas, habla con un Y lenguaje. lo cita completos, Sí, sabe de lo que habla. sí, por ejemplo, personajes griegos y todos. Y aparte, pues, tiene el lenguaje propio de un príncipe, entonces obviamente quiere decir que el personaje está bien educado. Y enreda a las personas no saben si los está insultando o qué es a lo que Hamlet se refiere. Bueno, y podemos ver esto también marcado en sus valores, no solo en su educación. Sí, claro, por ejemplo, es un joven muy leal, tan leal que pues por eso le molestó el hecho de que tú y yo nos casáramos tan cercano a la muerte de su padre, porque él pensaba que yo siempre sería leal a su padre y aunque él ya estaba muerto, pues probablemente pude haber esperado más, o bueno, así yo creo que lo vio él, ¿no? O la lealtad que le tiene a Horacio, el valor de la amistad que tiene con él, que no lo tiene con ninguna otra persona, tampoco la honestidad que tiene con él. Y también la valentía que tiene es un valor, porque no cualquiera se atreve a enfrentar un problema así de la manera en la que él lo hizo. Lo hizo muy tranquilamente, muy por debajo, para que los demás no se dieran cuenta de que él sabía, y al final obtuvo la venganza que él quería. A costa de vidas y de la suya propia. Sí. ¿Y tú cómo describirías a Hamlet? Bueno, lo describiría con los ojos de su madre, la valentía de su padre, alguien alto, fuerte, educado, que siempre mantiene un perfil, que no le encanta mostrar los sentimientos hacia los demás, siempre está ecuánime con sus emociones. Ahora lo entiendo, Claudio. El comportamiento de Hamlet, desde mi punto de vista, ha sido muy raro últimamente. Y yo no le encuentro otra explicación a este comportamiento más que él quería cumplir su objetivo. Este objetivo era vengar la muerte de su padre. Lo que no entiendo es por qué no le dio fin. Entiendo que haya buscado el modo de encontrarme culpable, que fue con la obra, buscando llegar a mi conciencia. Pero ¿por qué no le dio fin cuando yo me levanté y me fui a reflexionar y a rezar lo que había hecho? ¿Por qué no le dio fin cuando me tenía rezando y arrodillado? ¿Por qué no me ejecutó cuando pudo? Yo creo que esto fue porque durante este periodo Hamlet atravesó una serie de conflictos, tanto internos como externos. Por ejemplo, dentro de él, yo creo que pasaba mucho la pregunta de cómo debo actuar, si por razón o por sentimientos. Porque, por ejemplo, si analizamos la situación, pues aquí todos somos una familia, tú eres su tío, hermano de su padre.
Sin embargo, tú lo asesinaste y luego tú y yo nos casamos. Entonces yo creo que eso causa un conflicto muy fuerte en Hamlet, como lo podemos ver en ciertos ejemplos. Sí, un ejemplo podría ser cuando yo estaba arrodillado, como ya había dicho, reflexionando sobre lo que había hecho, y cito en la página 120 que Hamlet usa la razón, es, ¿me habré vengado entonces si mato al criminal en el acto de purificar su alma cuando se haya listo y preparado para ese viaje? No, vuelve a tu lugar, espada, y la envaina, y aguarda una ocasión que le resulte más peligrosa. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo que ahí utilizó la razón. Y también de mi parte podemos ver algunos ejemplos, porque él creó cierto odio hacia mí, sin embargo, él siempre intentó no herirme de una forma física. Por ejemplo, una vez, refiriéndose a mí, en la página 116, él dice, no usaré puñal, aunque puñales les resulten mis palabras. Por mucho que mis palabras la hieran y la humillen, no consientas, alma mía, en sellarlas con la acción. Pero recuerda que también actúa por los sentimientos, como cuando Ofelia yacía en su tumba. Ah, sí, eso lo recuerdo, cuando le dijo a Laertes, yo amaba a Ofelia, 40.000 hermanos no podrían, haciendo la suma de su amor, sobrepasar el mío. Muéstrame lo que harías. Llorarías, lucharías, ayunarías, te desgarrarías, tragarías vinagre, te comerías un cocodrilo, yo haré todo esto. Hazte sepultar vivo con ella, lo mismo haré yo. Ahí claramente se puede ver cómo Hamlet también era impulsivo, también actuaba por los sentimientos y tenía tanto dolor en su alma que a veces no podía controlarlos. Sí, claro, como contigo, cuando te cases conmigo, Hamlet cambia ese rencor por un odio cuando se da cuenta que yo había sido el culpable de la muerte de su padre. Y un odio hacia ambos, hacia ti tanto como a mí por superar la muerte de su padre tan rápido. Y también tuvo otros conflictos internos, como el del fantasma. Sí, por ejemplo, al principio no sabía si creerle al fantasma que él era realmente su padre o si solo era algo jugando con su mente. Sí, imagínate su confusión. Pero yo creo que todos los conflictos internos derivaron de los externos. Al fin y al cabo yo maté a su padre, eso no fue su culpa. Y también cuando lo expulsé hacia Inglaterra para mandarlo matar, eso también era un conflicto para Hamlet. Sí, claro. Y también, dado su enfoque en este problema, se originaron otros conflictos, porque ya no estuvo con Ofelia, ya descuidó otras cosas, y entonces en ese sentido, pues, Hamlet en realidad llegó a ser infeliz. O sea, solo se enfocaba en eso, entonces parte de él se iba apagando. Entonces yo creo que Hamlet se convirtió en esto gracias a la muerte de su padre, pero no solo a la muerte de su padre, sino también a la aparición del fantasma de su padre. Porque cuando su padre murió, a pesar de que él tenía nostalgia y melancolía, todavía pues no tenía nada contra nadie. En el momento que el fantasma de su padre aparece, Hamlet empieza a razonar muchas cosas y entonces ahí es donde su enojo se origina y donde todo el problema en realidad florece. Sí, claro. Siento que después de darse cuenta cambió su actitud completamente de melancólico a algo vengativo. O sea, a mí me veía como su objetivo principal, pero a ti te veía como el mayor traidor. Empezó a desconfiar de todos. Solamente el único en el que de verdad confiaba era en Horacio. Y su, Sí, creo que el odio irrumpió en sus entrañas. La sed de venganza se fue haciendo mayor cada vez. sí, claro, y no solo contra venganza contra ti u odio contra mí. Ah, él amaba a Ofelia y aún así la dejó ir por enfocarse tanto en este problema. Entonces, el, lo que influyó a que Hamlet fuera quien es el día de hoy, también originó que se alejara y mantuviera una relación difícil con las otras personas. Por ejemplo, como tú dices, confiaba en Horacio y no trataba mal a sus amigos. Sin embargo, cuando sus amigos primero llegaron con él, lo primero que les preguntó fue, ¿vinieron aquí porque quisieron o los mandaron para entretenerme? Entonces él ya estaba desconfiando de todos y pues como tú dices, en la persona en la que más confía en este punto es en Horacio. Sí, pero al fin y al cabo sí tenía por qué desconfiar de sus amigos. O sea, era una persona lista. Porque sus amigos los había mandado yo a que lo investigaran, a que vieran qué era lo que estaba tramando. Por eso él
inteligentemente lleva el sello de su padre, cambia la carta en el barco y a quienes manda a matar es a sus amigos, no a él. Y por eso es más difícil no desconfiar de las personas. Si cada vez ve mentira tras mentira, Sí, y, claro. aunque son mentiras más pequeñas, y aunque los amigos no saben que tú eras en realidad quien había matado a su padre, aún así al principio le habían mentido. Sí, pues desconfía de su propia familia, traición y traición. ¿Cómo? Sí. ¿Qué se puede esperar? Bueno, pues yo creo que en conclusión podemos sacar muchísimo provecho de que escogimos a Hamlet, ya que esta historia gira en torno a él. Entonces, no podríamos contar toda la historia ya que es muy extensa, pero podemos resumir las acciones, ¿te parece? Sí. Creo que la primera aparición de Hamlet es cuando le dice a Claudio, un poco más que sobrino y menos que amigo. Sí. Bueno, yo creo que se refiere a que, o sea, no lo siente como cerca de él, ¿me entiendes? O sea, su mamá puede ser su mamá, pero no, tampoco la siente cerca, la siente como una traidora. Y si te fijas, esta primera aparición, o sea, como tú dices, él ya tiene cierto rencor hacia Claudio y hacia su madre, aunque aún no sabe la verdad, aún no sabe que su tío fue en realidad quien mató a su padre. Simplemente le tiene coraje por decir, porque él pensaba, ¿cómo se puede casar mi mamá tan rápido si mi papá la amaba y con mi tío? O sea, ¿cómo no puede, o sea, ¿por qué se ven felices si deberían de estar sufriendo? Sí. Entonces, ahí es cuando... Pues es lo mismo como cualquiera reaccionaría. Sí, claro. Y como tú dices, fue rencor, todavía no llega a ese punto del odio. Sí, porque todavía no sabe. Y luego la siguiente aparición es cuando lo llevan a ver al fantasma. Que le decían, no lo sigas, no lo sigas. Y él dijo, no, sí, yo lo voy a seguir. Y y pues lo siguió y ahí fue su primer encuentro con el padre. Cuando su madre no lo ve. Entonces eso de ahí deriva que piensan que está loco. Está loco, sí. Y bueno, en realidad Hamlet supera varios obstáculos y pasa por varias aventuras porque yo creo que también entra en una crisis de identidad porque, como lo mencionamos ya siendo nuestros personajes, no saben quién confiar, no sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ya no sabe si amar, ya no tiene motivación alguna, entonces entra en una crisis personal. Claro, en lugar de llevar todos sus sentimientos por amarrarse a algo, se amarra al odio. Sí, exacto. Y bueno, de ahí deriva su plan, que fue la obra de teatro para ahí atrapar a su tío y causar alguna reacción en él y poder comprobar. Sí, porque todavía dudaba, decía, si será o no será, y por eso no había reaccionado, porque primero quería ver la reacción de Claudio para ver si era cierto lo que le había dicho el rey. Que la verdad se me hace algo muy inteligente, o sea, yo jamás hubiera pensado que para darme cuenta de lo que alguien hizo, llegar directo a su conciencia, la verdad me pareció muy interesante lo que hizo. Sí, la verdad, sí. Bueno, me parece, el final me parece algo, no me lo hubiera esperado así, la verdad. Me parece muy conmovedor, sí, desde el punto de vista de todos, que Hamlet por fin encuentra como alguien que de verdad lo apoyaba, que es Horacio, cuando le dice que él como romano, que licor, todavía queda licor y que se lo iba a tomar de lo que había tomado la madre para él suicidarse junto con Hamlet. Y me parece algo muy conmovedor, ya que todo el libro es tristeza, tristeza, melancolía, y por fin Hamlet encontró su apoyo. A mí esa fue una de las cosas que más me gustó del libro, porque aparte de lo que tú dices, también, o sea, fue traición tras traición tras traición, todos se traicionaban, como que nadie actuaba en verdad como debió de actuar. La mamá no siempre fue la mejor mamá con Hamlet, porque en lugar de darle la atención debida después de que su padre murió, puso mucha atención en su matrimonio con Claudio y
Y lo intentaba entender y se intentaba acercar a él, pero yo creo que no fue suficiente. En cambio, por eso esta parte fue de mis favoritas, ya que Hamlet, de las personas que más confió, fue en Horacio. Entonces, a mí me gustó mucho que Horacio fue con él hasta el final y le dio una prueba en realidad de lealtad en lugar de traición como previos personajes. Sí, aunque fuera en su lecho de muerte, creo que fue conmovedor ya al final. Y se me hace justo e injusto lo que hizo William Shakespeare de pues, matar a todos los personajes. Bueno, a todos los en los que giraba la historia. Pero se me hace lo justo y lo injusto también. Porque todos habían hecho algo mal, todos habían pecado. Entonces... Es que a mí es lo que me gusta de la historia en sí, porque a pesar de ser irreal, sacando un fantasma, sacando tanta traición, tanta decepción entre tanta familia, también los hace como seres humanos, porque los hace reales, los hace con defectos, a pesar de que las intenciones, por ejemplo, de Hamlet siempre fueron buenas, pues también tenía algunos efectos y también a veces reaccionaba como no debería de reaccionar, o por ejemplo cuando se desquitó con Ofelia. Entonces, matando a su padre, a Polonia. Sí, claro, entonces, o sea, me gusta de la historia que es irreal y a la vez muy real. Y yo creo que nos podemos sentir identificados, muchos, con varios de los personajes. O sea, yo en lo personal no solo me identifico con Hamlet por su lealtad, porque yo me considero una persona muy leal, sino también con Ofelia, con Gertrudis. O sea, yo creo que es una historia en la que todos nos podemos relacionar. A mí me conmovió mucho Horacio. Horacio. Sí, y se me hizo muy interesante el papel que juega Claudio, ya que como que siente en su conciencia el arrepentimiento, pero no llega a ese punto cuando se siente acorralado por Hamlet. Decide matarlo en lugar de arrepentirse. Sí. Yo la verdad llegué a crear cierto odio por Claudio, no debo de mentir, porque me parecía muy cruel y muy fatal todo su plan. Y, o sea, se me hizo un personaje muy interesante, definitivamente. Sin él, la historia no hubiera podido ser. Pero es de esos personajes que te hacen odiarlos, de esos villanos que quieres matar. Se me hizo. O sea, como tú dijiste de la madre de Hamlet, ya iba a decir Ofelia, de Gertrudis. De Gertrudis. Se me hizo como falta de humanidad, de sensibilidad, lo que le hacía a su hijo. O sea, que no estaba ahí para apoyarlo en algo tan difícil. Y cuando ella se dio cuenta que él ya estaba raro y se intentó acercar de Hamlet, ¿qué pasa? Que la locura y todo eso, no fue ya Hamlet estaba tan enojado con ella que ya eso no fue suficiente para arreglar el problema. Entonces, cuando Gertrudis actúa mal, Hamlet la necesita, y cuando Hamlet ya crea el odio, Gertrudis intenta entrar con él y pues ya no puede. Así es. Yo creo que podemos... O sea, como a pesar de todos los años, sigue siendo una obra que te mueve, que te deja algo, ¿no? Sí. O sea, siento que sientes algo, que te puedes identificar con cualquier cosa de ahí. O sea, aunque sea la más pequeña traición, pero sabes de lo que habla, sabes lo que está pasando, sabes no lo que está viviendo, pero entiendes un poco el sentir. Te pones en los zapatos de todos los personajes. Yo me puse a pensar qué hubiera hecho si fuera cada uno de ellos. Bueno, yo puedo concluir que los sentimientos de cada uno, dependiendo cuáles eran, a veces eran fuerzas mayores a su persona, por lo cual algunos los llevó a la manera trágica en la que terminaron. Y al final así es como reaccionamos los seres humanos, ¿no? Yo creo que de todas las cosas que aprendimos de Hamlet, esta es una de las cosas más importantes que nos llevamos. Sí. Que, bueno, o sea, los sentimientos nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos. La ambición, la venganza, el odio, la melancolía, el amor, pueden llevarnos a cosas que no queremos. Y yo creo que de vez en cuando es importante y es bueno dejarte llevar por los sentimientos, pero tenemos que aprender a medir cómo y cuándo, porque
porque, pues como tú dices, por ser impulsivos a veces con las emociones, llegamos a eventos o hasta herir a alguien o a herirnos a nosotros mismos de una manera que luego nos podemos arrepentir. Sí, claro, en esta, bueno, es mucho mayor, ¿no? Lo que lleva, lo que pasa en sus sentimientos todas las acciones que tienen son mucho mayores a lo que podemos llevar en la vida diaria, pero sí, o sea, nos hace ver que cualquier impulso, como tú dices, nos puede llevar a algo que no nos gustaría. Bueno. Entonces, Ana Pau y yo concluimos que esta es la enseñanza más importante que nos llevamos de Hamlet esta ocasión.